¿Qué tal? En esta ocasión vamos a ver un resultado asociado a lo que es la suma directa de espacios vectoriales. Bien, ¿qué nos dice el resultado? Vamos a tener un espacio vectorial, vamos a tener los siguientes subespacios vectoriales y lo que se va a cumplir es lo siguiente. Decir que el espacio vectorial general es igual a la suma directa entre W1 y W2 va a ser equivalente, o un sí solo sí, a que en primer lugar el espacio general sea la suma y que además se cumpla que la intersección entre W1 y W2 sea solo el cero del espacio. Bien, entonces eso es lo que vamos a demostrar en esta ocasión. De acuerdo. Para tener en claro qué es lo que queremos demostrar, vamos a escribir lo, a lo que queremos llegar de una manera más simplificada. Entonces, por demostrar que decir que la suma directa entre W1 y W2 va a ser equivalente a decir que, más bien, que el espacio sea igual a la suma directa entre W1 y W2, sea equivalente a decir en primer lugar que el conjunto o el espacio general es en primer lugar solo igual a la suma y en segundo lugar que la intersección entre W1 y W2 va a ser igual al cero del espacio. En otras palabras, estoy diciendo que la definición que tenemos desde un principio de suma directa va a ser equivalente a que se cumplan estas dos propiedades. Con este resultado demostrado, lo que podríamos hacer es o bien usar la definición o bien usar estas propiedades que tenemos en la parte de acá. ¿De acuerdo? Antes de proceder con la demostración, tenemos que recordar en primer lugar cómo era la definición principal de lo que es suma directa. ¿Qué nos dice? Que para que un conjunto sea suma directa entre otros dos, en primer lugar, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que sea igual a la suma, y en segundo lugar, o la segunda condición que se debe cumplir, es que cada elemento del conjunto se debe escribir de manera única como suma de elementos de W1 con W2. Como vemos, en ambos resultados tengo dos condiciones que se deben cumplir. Entonces escribámoslas aquí. Para decir, por definición, que E es suma directa entre W1 y W2, lo que se debe cumplir en primer lugar es que E sea igual a W1 más W2. Y en segundo lugar que para todo elemento de este conjunto E, X tiene, pongámoslo así, una representación única. Esto asociado con la suma de un elemento de W1 y un elemento de W2. Si nos damos cuenta, la primera condición se va a cumplir en las dos definiciones, por lo cual para esta demostración la voy a omitir. Aquí lo tenemos. De acuerdo. Entonces, la demostración se va a dividir en dos partes. Dado que es una doble implicación, voy a demostrar en cada parte una de las implicaciones. Vamos con la parte 1. Vamos a llamar a este primer enunciado 1 y a este 2 para no tener que reescribir varias veces. La primera implicación que voy a demostrar es que 1 implica 2. Es decir, que si tengo la definición, empezando de la definición principal, puedo llegar a cumplir estas dos condiciones de aquí. Para demostrar esta implicación de aquí voy a usar lo que es el método de contradicción o reducción al absurdo. Entonces, supongamos que 1 se cumple. Y dado que estoy en contradicción, lo que debo hacer es negar lo que me afirma 2. Por lo tanto, negar 2 implicaría decir que W1 intersección W2 es distinto de lo que es el cero del espacio. Por lo tanto, ¿qué estaría diciendo? Que existe en esta intersección otro elemento que sea distinto del cero del espacio.
X pertenece a W1 intersección W2 y además X es distinto del cero del espacio. ¿De acuerdo? Ahora, de la parte de aquí, lo que tengo es que X pertenece a W1 y X pertenece a W2. Entonces, bueno, de esta segunda parte, sé que menos X pertenece a W2, porque W2 es un subespacio vectorial. Ahora, si sumo X con su inverso aditivo, lo que voy a tener es el cero del espacio, donde este pertenece a W1, este pertenece a W2, y de esta forma he llegado al cero del espacio. Por lo tanto, este de aquí sería una representación del cero del espacio en lo que es la suma de W1 con W2. Démonos cuenta de que el cero del espacio de igual forma pertenece tanto a W1 como a W2, dado que estos son subespacios vectoriales. De esta forma puedo hacer lo siguiente. El cero del espacio más sí mismo es el mismo cero del espacio. Como W1 y W2 son subespacios vectoriales, tengo esta relación de aquí. Y por lo tanto, de esta forma sería una segunda representación de lo que es el cero del espacio. De esta manera, ¿qué es lo que tengo? Que el cero del espacio tiene dos representaciones diferentes en lo que es la suma de W1 con W2. Este hecho iría en contra de lo que teníamos en el punto 1, que nos decía que para todo X elemento del espacio, cualquier elemento tiene representación única. En este caso vemos que el cero del espacio no cumple con dicha condición. Por lo tanto, como he llegado a una contradicción, por la naturaleza del método, puedo concluir que la implicación desde el principio era verdadera. Bien, entonces esa sería la primera parte de nuestra demostración. Vamos con la segunda. Bien, en esta segunda parte lo que tenemos que probar es la segunda implicación. En este caso que suponiendo 2 puedo llegar a 1, donde 2 es el que supone, en primer lugar, que la intersección es el cero del espacio. Y en la parte 1 que tengo es la definición de lo que es la suma directa. En este caso que para todo elemento de E, X tiene representación única. ¿De acuerdo? Bien, nuevamente voy a hacer uso de lo que es el método de contradicción o reducción al absurdo. Por lo tanto, supongamos 2 y neguemos 1. En este caso, vamos a decir que existe un X dentro del conjunto E, tal que X se puede escribir de dos maneras diferentes. Puede escribirse como la suma entre un W1 y un W2 y de la misma forma entre un W3 y un W4, donde W1, W3 pertenecen al subespacio W1, W2 con W4 pertenecen a W2, y bueno, estos son distintos. W1 distinto de W3 y W2 distinto de W4. ¿De acuerdo? Ahora, puedo usar estas dos ecuaciones para igualarlas entre sí. Tendría W1 más W2 va a ser igual a que a W3 más W4. Puedo pasar el W3 a restar. De la misma forma el W2 puede pasar a restar al otro lado. Y aquí démonos cuenta de algo muy importante. Aquí estoy sumando un elemento con el inverso aditivo de otro. Y estos dos elementos pertenecen a un mismo subespacio vectorial, en este caso W1. Así que lo que tengo en la parte izquierda pertenece a W1. De otro lado, lo mismo pasa acá. Estos dos elementos pertenecen a W2. Estos dos elementos pertenecen a W2.
y por lo tanto la suma para pertenecer al subespacio 2. Si representamos esto también como y, voy a llegar a que y pertenece tanto a W2 como a W1. Y además, dado que W4 es distinto de W2 y W1 es distinto de W3, sé que este y es distinto del cero del espacio. Por lo tanto, y pertenece, dado que pertenece a W1 y W2, pertenece a la intersección. Y dado que es distinto del cero del espacio, esto contradice el punto 2. Por lo tanto, dada la naturaleza del método de contradicción, la implicación era verdadera. Bien, entonces eso ha sido todo por este video. Espero les haya servido la explicación y nos veremos en una próxima oportunidad.